Este lunes entra en vigor la Ley de Emergencia Económica, con la que el nuevo gobierno argentino busca hacer frente a la grave crisis. Para analizar el paquete de medidas aprobado por el Congreso, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Desde su llegada a la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre, Alberto Fernández ha debido poner su atención en un tema excluyente, la economía. El anterior gobierno de Mauricio Macri tuvo en dicha área su peor fracaso, y los indicadores terminaron siendo al final de su mandato peores de los registrados cuando llegó al gobierno. Este año la inflación se ubicará por sobre el 50%, siendo una de las más altas del mundo. El Producto Interno Bruto habrá registrado una caída de algunos puntos y el país se encuentra en una situación de virtual default de su deuda soberana. Desde inicios de año, además, el Banco Central ha perdido reservas de manera constante, lo que llevó a que durante el periodo de transición Macri estableciera un restrictivo control de cambios para evitar la salida de divisas. Esta suerte de tormenta económica perfecta explica que una de las primeras iniciativas del nuevo gobierno haya sido impulsar un paquete de medidas incluidas en un megaproyecto denominado Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, que esta semana fue aprobado por el Congreso. En el proyecto se aterrizan algunas de las líneas de la política económica que impulsa el nuevo ministro del área, Martín Guzmán, conjugándolas con un énfasis en la atención de algunos sectores vulnerables. Si la nueva ley contiene varias medidas orientadas a promover la reactivación productiva y volver a esta el motor del crecimiento que ha resultado esquivo para Argentina en los últimos años, no puede dejar de observarse una preocupación central por fortalecer el frente fiscal. En relación a esto último, la nueva administración ha optado por subir varios impuestos para aumentar la recaudación. Por un lado, se ha incrementado la alícuota del derecho a las exportaciones que deben pagar los productores agropecuarios, conocidas como retenciones, y que fueron centrales durante los primeros meses de Cristina Fernández de Kirchner en el poder, ya que desataron un conflicto abierto entre el gobierno y los ruralistas ante una propuesta de aumento en el año 2008. También se estableció un aumento del llamado impuesto a los bienes personales, que grava la posesión de bienes muebles e inmuebles. Por el lado del gasto, la normativa determinó un congelamiento de los aumentos a las jubilaciones y pensiones por 6 meses, medida que sin embargo no aplicará a las jubilaciones especiales de jueces y exfuncionarios, lo que obviamente ya ha motivado importantes críticas. Esta disposición se ha acompañado con un bono especial para los jubilados que reciben los valores más bajos, algo que también aplicará para los beneficiarios de algunos planes sociales. Asimismo, se establece un tributo especial del 30% a la compra de dólares o a pagos en dicha moneda realizados en el exterior, lo cual en los hechos incrementará de manera sustantiva el control de cambios y se espera de parte del gobierno que reduzca la inestabilidad en el valor del peso argentino y además desincentive la práctica tradicional de ahorrar en moneda extranjera. Finalmente, la ley otorga amplios poderes al Ejecutivo para asegurar la sustentabilidad de la deuda del país, lo que en los hechos anticipa que en el corto plazo Argentina entrará en un proceso de renegociación de sus obligaciones con acreedores privados y con organismos internacionales, en particular con el Fondo Monetario Internacional, que otorgó al gobierno de Macri el crédito más importante de su historia y que se esfumó en pocos meses. Si bien aún no están claros los términos con los que el nuevo gobierno llegará a dicha negociación, las palabras del propio Fernández, quien tuvo un rol relevante en un proceso similar durante los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando era su jefe de gabinete, parecen indicar la lógica. En reiteradas oportunidades, el presidente ha dicho que para pagar, primero el país debe crecer, lo que por muchos ha sido interpretado como un anticipo de que Argentina solicitará un aplazamiento de los vencimientos de sus bonos, para quitarse durante los primeros años de mandato el peso de tener que cumplir con los pagos. Esta sin duda es la gran batalla que tendrá lugar en el 2020,
y su desenlace marcará el resto de la gestión de Fernández. Desde el gobierno festejaron que luego de sancionada la ley, los mercados hayan reaccionado de manera favorable, registrándose una recuperación en el valor de los bonos argentinos y una caída consecuente del riesgo país. La gran pregunta es, sin embargo, si las medidas servirán para sentar las bases de la recuperación económica y cuál será la reacción de los diversos actores sociales afectados. Diversas figuras de la oposición y economistas críticos han comenzado a hablar de un impuestazo y advertir acerca de los efectos recesivos que pueden generar este tipo de medidas, que afectarán al sector privado y a parte de la clase media. Por otro lado, distintas organizaciones que nuclean a los productores agropecuarios se han declarado en situación de emergencia e incluso ya han comenzado con medidas de fuerza para oponerse al aumento de las retenciones. La llegada de las fiestas decembrinas y el periodo de vacaciones de verano pueden jugar a favor del gobierno en la desactivación de una potencial protesta. En febrero o marzo, sin embargo, comenzará a quedar en claro si seremos testigos de un cambio de rumbo o simplemente de un nuevo capítulo en la sucesión interminable de crisis que definen a la economía argentina. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.